Estamos en nuestra sesión 3 de Conscious CEO Journey con Capitalismo Consciente Perú. ¿Cuál es el rol, ¿no?, de las medias sociales? ¿Cuál es el rol de los periódicos, ¿no?, de los noticieros, de los canales, de los tradicionales? La verdad es que no se actualizaron. Acá en Brasil, durante el COVID, todas las instituciones de comunicación se juntaron para acompañar las muertes de COVID y los casos de COVID, porque el gobierno no tenía ganas de compartir o acompañar o ponerles los números. Entonces, hicieron un consorcio que juntaron todos los medios de comunicación y empezaron a hacer el conteo. Y justo hoy también anunciaron el final de este acuerdo. Y la pregunta es, ¿cuál es el próximo acuerdo que pueden hacer? Seguir la verdad, pero cada uno ve la verdad de una manera distinta. Entonces no hay una verdad, hay 2, 3, 4. Fox News tiene una, CNBC otra, CNN otra, y cada uno tiene su verdad. Entonces, ¿por qué algunas veces se juntan? Y ese es el tema de grupos de interés, ¿no?, lo que vamos a empezar a hablar hoy. Falta de propósito y falta de reconocimiento de interdependencia. Los medios de comunicación están aislados, siempre vivieron muy bien. Ahora con las redes sociales perdieron el monopolio o el dominio o el oligopolio. Y hubo una gran disrupción. Entonces es muy, muy interesante cuál es el rol de estas instituciones. Acá en Brasil hay una institución de comunicación que se llama Estadão, que tiene 120 años y siempre tuvo como propósito la lucha por la democracia. Pero ¿qué pasa con el país? Tiene una democracia muy bien estructurada. Pierde el sentido, pierde el propósito, pierde la razón de existir. Entonces empieza a perder facturación, conexión, compromiso, pertenencia, pierde todo, porque no tiene sentido. No actualizó a su intención. Y eso es el gran reto cuando pensamos en nuestros negocios, ¿en qué momento estamos de esta conexión o desconexión del mundo? ¿Qué necesita la gente? Una pregunta no difícil, ¿no? Porque lo que pasa con los medios de comunicación puede pasar con cualquier otra industria. Quería volver a la tarea, al ejercicio que le propusimos para esta semana. La empresa de prótesis, ¿cuántos grupos de interés tenemos ahí? Varios, ¿no? Muchos. ¿Cuántos son? Bueno, Tomás, con Percy, bueno, buenas tardes a todos. Con Percy trabajamos el caso y me gustaría, no sé si Percy lo podemos compartir, proyectalo tú, ¿no? Sí, ¿quieres proyectar? Sí, lo hemos trabajado ahí. Por favor, sí. Listo. A ver, un segundito para... Yo lo proyecto y... Ok, Percy, déjame poner como... Listo. Y Lilian no cuenta. Trabajo en equipo. ¡Wow! Sí, bueno, ahí hemos trabajado, en realidad es una pregunta con una pregunta dentro de la pregunta, ¿no? Por un lado, identificar los stakeholders compartidos en la conversación, ¿no?, que tú nos das, y también cuál sería el flujo financiero y el flujo de influencia. Entonces, bueno, la empresa es la compañía de prótesis, ¿no? ¿Y cuáles son sus stakeholders? Bueno, ahí tenemos la definición de los fabricantes europeos, ¿no? La relación que tiene también con agente de aduana.
una preocupación por la competencia como fabricante chino, ¿no? Su relación con el Ministerio de Salud, luego los doctores que son sus clientes, luego los técnicos y los fisioterapeutas, porque tendrán que ser formados para cubrir cualquier pregunta que tenga que ver justamente con el producto, ¿no? Y de otro lado, pues tenemos ya, digamos, stakeholders ya de los doctores, los pacientes, y también la aseguradora que está puesta en el gráfico, y los hospitales también pues relacionados con los pacientes. Entonces lo dividimos de esa manera. Las líneas verdes tienen que ver con el tema del flujo financiero, que ahí sí ya le doy la posta a Darío para poder complementar. A Darío no, a Percy, Percy. perdón. Sí, entonces, gracias, Lilian. Las líneas verdes, en efecto, eran los flujos financieros que identificamos, ¿no es cierto? Y luego también trabajamos sobre, digamos, las líneas de influencia, ¿no? O la compañía de prótesis a quienes deberíamos influenciar para ser exitosa, ¿no? Y claramente a nivel de regulación, ¿no? Al Ministerio de Salud, a la gente de aduana, pues para lidiar con la burocracia, ¿no es cierto?, que mencionaban en el caso. También a los hospitales, a los doctores, a los técnicos y a los fisioterapeutas, ¿no? Identificamos todas estas interdependencias o líneas de influencia que la compañía de prótesis debería ejercer con estos dos principales stakeholders para ser exitosa, ¿no? Y también pensamos sobre los doctores, ¿no? que a su vez son influenciados por nosotros, a quienes, ¿no? Influencian también ellos, porque eso es importante, sería como el segundo nivel de influencing ¿no? de nosotros. Y creo que en la industria médica y en la industria farmacéutica hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Entonces, a su vez los doctores, ¿no? Las aseguradoras, para que tengan en su lista de peritos aprobados nuestras prótesis, ¿no? A los técnicos, igual a los pacientes, ¿no? Para que también, digamos, los influenciados por nuestros influenciados tengan una opinión favorable de nosotros, ¿no? Hay no sé si continuamos, Tomás, porque, digamos, después de esto viene el propósito, sí, el propósito sugerido. Bueno, después vemos el propósito, Ya. para dejar más gente compartir. Okay. Gracias por ahora. Después volvemos al propósito. Listo. Muy bien, entonces aquí nos quedamos. Gracias. Gracias, Lilian. Gracias. Wow, qué trabajo. ¿Alguien más quiere compartir algo? Mari. Nosotros, me tocó con Max, cada uno lo hizo primero por separado y nos cruzamos ¿no? la información, y de ahí en la mañana que nos hemos reunido, discutimos por qué habíamos pensado tal o cual cosa, ¿no? Entonces consolidamos todo en un solo documento. Ajá. Que voy a compartir, si es que encuentro. Pero también coincidimos, Mari, en un 98.2% más o menos. Sí, exacto, exacto. Había mucho que fusionar. ¿Sí ven mi pantalla ahí? Sí. Sí, ya. No lo hemos hecho así en PowerPoint, con flechas que aparecen, sino más a la antigua, con texto nada más, ¿ya? Nosotros identificamos en total 12, ¿no? Stakeholders, pero algo que nos llamó, y los hemos dividido entre los que mencionan en la conversación y los que no mencionan en la conversación, ¿ya? Porque en la conversación mencionan, ¿no? Los doctores, las empresas importadoras, las fábricas europeas con quienes ya tienen relación. Para nosotros también los fabricantes chinos eran un stakeholder porque aún no han entrado al mercado, pero quieren hacerlos entrar, ¿no? Bueno, el Ministerio de Salud, que es finalmente el regulador y quien va a hacer que puede ingresar la empresa china a ese mercado, ¿no? Los agentes especiales de aduanas, que son quienes navegan en la burocracia, ¿no? Que es lo mismo que han dicho Lilian y Percy. Las aduanas mismas, ¿no? Como entidad gubernamental, ¿no? Los hospitales, ¿no? Tanto el personal técnico como el administrativo, porque los hospitales son importantes porque van a ser el punto de entrega y de almacenamiento, además de las prótesis, ¿no? Sí. O sea, porque si no lo almacenan en sitios idóneos, si no hay un espacio, o sea, la prótesis se valora, se pierde, ¿no? Bueno, las compañías de seguros, ya sea pública o privada, ¿no?
y los terapeutas de rehabilitación, que son quienes están especializados en el producto, ¿no? Algo que no sale en la conversación es los pacientes, ¿no? O sea, no se menciona para nada los pacientes en todo ese video ¿no? de 3, 4 minutos. Y un stakeholder importante también son los familiares de los pacientes, ¿no? Que muchas veces van a ser, o quienes tengan que hacer toda la gestión ante el seguro, ante el hospital, ante la clínica, y también quienes van a estar con el paciente a lo largo del proceso de recuperación. Entonces es a quienes le tienen que explicar, ¿no? Cómo se va a hacer todo el proceso, toda la burocracia, y además quienes después van a tener que lidiar con, digamos, con el postoperatorio, si funciona o no funciona la prótesis, ¿no? Entonces ahí también comentábamos con Max, al final, ¿quiénes son los clientes, no? Porque claro, el doctor es quien compra, el doctor es quien da la instrucción de qué tipo de prótesis se necesita, pero el usuario final, que está totalmente invisible en la conversación, es el paciente. Sí. ¿No? Son los usuarios finales del producto. Entonces, esa fue la discusión que tuvimos. Max, no sé si quieras agregar algo o ya. Bueno, sí, el dato curioso al costado de todo eso, de que tanto Mari como yo habíamos pasado por un caso de un familiar muy cercano que necesitaba una prótesis justamente, ¿no? Así que por eso justamente la preocupación, incluirla, ¿no? Del entorno, del ecosistema social, como se dice, que rodea el afectado, el paciente, y que lo tiene que acompañar por todo el proceso. Y por otro lado, en mi caso concreto, era como una catarsis, porque cuando nos cayó la peste en el 2020, entramos acá todos en pánico, en el Perú, obviamente. Yo me acuerdo de que habían, creo que 900 camas UCI en su momento, mientras que en Alemania 33.000. Entonces, te enfermabas y morías, ¿no? Eso era más o menos lo que uno sentía. Así que yo hice una importación de uno de esos concentradores de oxígeno para una organización con la cual trabajamos, digamos, en la proyección social, y pasé por todo este valle de lágrimas de los agentes aduaneras, y para sacar este equipo era absolutamente invivible el trámite, pues, ¿no? Así que para nosotros era una cosa muy personal ocuparnos de esta tarea que nos diste. Muy bien. Y bueno, entonces, si lo bajas un poco, pues, Mari, porque Sí. yo lo tengo en la otra pantalla. El flujo. Uh-huh. Ya, entonces el flujo financiero también lo vemos así, en forma enunciativa, ¿no? Es decir, el importador obviamente es el que paga al proveedor en el extranjero. El importador también asume los costos del proceso de nacionalización, importación. El importador también asume el costo del proceso de aprobación por el MINSA y todo lo que es el almacenamiento en almacenes especiales que el MINSA alquila o subcontrata esos servicios. En cuanto al médico, adquiere la prótesis como cliente del importador y coordina obviamente con él el traslado a los hospitales, previa aprobación del seguro médico del paciente, o si fuera privado, el convenio, pues, ¿no? También el paciente o su seguro, dependiendo, como Mari dice, ¿no? Que estás o privado, o asegurado privado, o estás en una EPS, paga al médico por la prótesis, el que le toca en esta constelación, y obviamente el mismo procedimiento quirúrgico que normalmente toca en estos casos, ¿no? Y por último, el paciente y o su seguro nuevamente pagan al técnico de rehabilitación ya en el transcurso de la postoperación, pues, ¿no? Ahora, en cuanto al flujo de influencia, identificamos sobre los mismos 3 stakeholders que participan según nosotros en el flujo económico, que el paciente depende del juicio profesional de su médico, ¿no? Y de la oportuna atención en el hospital, y posteriormente referente a ponerse en las manos de un técnico de rehabilitación que le ayude en recuperarse, ¿no? En el mismo momento, obviamente, también la pregunta se plantea en cuanto al rol del paciente y su ubicación referente a su capacidad económica o su grado de aseguramiento, el copago,
la aprobación por el seguro tipo carta de garantía para enfrentar pues el costo que eso significa, pues, ¿no? Ahora, el otro flujo es que el médico depende ya de la calidad del producto que el importador le ofrece, de la oportuna actuación justamente del importador en referente a la nacionalización, si son, por ejemplo, trámites que necesitan hacerse rápido, prótesis normalmente se hacen a pedido, entonces ahí también la responsabilidad del importador de, digamos, ordenarse y trabajar organizadamente, que por ejemplo en nuestro caso personal privado no siempre era el caso, ¿no? El importador depende de la disponibilidad y la calidad del producto que va a poner al servicio de su paciente y del resultado de la aprobación por el MINSA referente a asumir los costos, ¿no? Y el hospital que interviene en el correcto almacenamiento y la identificación del producto por almacenar hasta que toque su uso, ¿no? Esos son más o menos las conclusiones a las cuales nosotros hemos llegado. Perfecto. Muchas gracias. Excelente. Algo muy interesante, me gustó un comentario que hizo Max, es que estamos acostumbrados en nuestras cadenas de producción como una línea, ¿no? Los agentes como una línea, uno detrás del otro. Y lo que vemos por el diagrama que hizo Lillian y Percy es una constelación. Es dos dimensiones, quizás tres dimensiones, ¿no? No es que están todos en línea, uno después del otro, pero es una constelación de influencias. Y siempre que miramos a nuestra cadena de producción, no es una cadena, nuestra constelación de generación de valor. Yo creo que ese es el primer insight de este ejercicio, que cuando miramos así, ¿cuánto de nuestro ecosistema de trabajo realmente es una línea? Mi proveedor, mi organización, mi cliente. ¿Verdad? Hay mucho más, porque cuando empezamos a hablar, bueno, ese es el flujo del dinero, va del cliente a nuestra organización, a nuestros proveedores. Pero también hacemos pagos a impuestos y al momento ya empieza a crecer en otras dimensiones. Influencia. También es otro elemento bastante fuerte, ¿no? ¿A quién influenciamos? Y eso nos viene la pregunta, ¿qué es un grupo de interés? ¿Qué es un stakeholder? Es toda y cualquier entidad, organización o individuo que afecta nuestra operación o que nosotros afectamos. Entonces, no obligatoriamente tiene que haber una relación comercial. El vecino es un grupo de interés importante. Aquí de estos dos casos, compartidos, hay un grupo de interés que es bastante importante. En el momento de la salud, la familia tiene un rol importante, porque el sistema no alcanza a cuidar de la persona sola. La familia hace parte. Y la pregunta es, ¿cuándo en nuestro mapa de stakeholder pensamos en la familia de nuestros empleados? Si nuestro empleado no siente que su familia está incluida en el cuidado que la organización tiene a él, ¿dónde va a estar la mente de nuestro empleado, de nuestro colaborador? ¿En los riesgos que la familia puede pasar o en el trabajo que tiene que cumplir? Es muy interesante cuando empezamos el mapeo y varios proyectos, cuando hacemos un mapeo como este y participan los líderes y hacemos una priorización, varias veces la familia sale como número uno. Porque si la familia no está incluida, el empleado no tiene compromiso, no tiene pertenencia. Si mi familia no es, si soy solo, soltero, no tengo hijos, no tengo papá, no tengo mamá, no tengo nada, perfecto, no me afecta.
Pero cuando empiezo a tener familia, que tengo que cuidar de alguien y la empresa, la organización a cual trabajo no me aporta este valor, ¿qué pasa? Pasa que no siento el cuidado de la familia, ¿no? No siento el cuidado de la organización. Mi cabeza, mi tiempo no es full a la organización. Y el otro tema muy importante, bueno, el paciente surge al final de toda la entrevista, de todo el caso. A una conversación de todos los grupos de interés, el paciente. Si el paciente no necesita de prótesis, todo el ecosistema o toda la constelación de nada sirve. ¿Verdad? Y en este caso, bueno, después del propósito, le compartimos eso. Pero ¿quién son los clientes? Ahí viene una pregunta. Cuando hablamos de propósito, bueno, ¿quién son los clientes? ¿A quién debe ir el propósito? ¿Para nosotros la pregunta o para todo el grupo? A todos. Bueno, podemos empezar acá que tenemos la presentación abierta, ¿no? Ya levantaste la mano, María. Sí, ya. Bienvenida. De hecho, si quieres, pasamos directo al propósito. No sé si quieres manejarlo así, porque para nosotros el propósito tenía que estar dirigido a los pacientes, ¿no? En tus preguntas, ¿no? Pones, ¿no? Pónganse desde la perspectiva del cliente, del proveedor y del empleado, y que en verdad estaban casi invisibilizados, bueno, casi estaban invisibilizados en ese propósito que solamente se centraba en el retorno a los accionistas, que ojo, es importante, pero no es lo único, ¿no? No es y no es todo, y ahí el foco era solamente eso. Entonces, el propósito que nosotros diseñamos fue distribuir los mejores productos de manera oportuna y eficiente para devolver a nuestros usuarios finales la ilusión en sus proyectos de vida y contribuir a su calidad de vida, ¿no? Así lo plasmamos nosotros para enfocarnos tanto en el negocio como en el usuario final, que lo definimos como usuario final, pero porque estábamos hablando que el cliente era el doctor, ¿no? Entonces, para no entrar a esa discusión, dijimos ya, ¿no? Definámoslos como usuarios finales. Perfecto. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece un propósito? Este propósito. Quiero, antes de invitar a otros. Seguro que el propósito original, mira, apenas si soy proveedor, veo que van a poner una presión de precio en mí muy fuerte. Si soy el seguro de salud, el doctor, me van a intentar un margen enorme porque el único interés es financiero. Este propósito es puro financiero, ¿no? Claro. Absolutamente sin alma. Pero, ¿qué parece el propósito propuesto? Más humanizado, ¿no? Está más conectado con las personas. Sí. Entonces, ya no solamente mira el tema económico, ni está puesto como se describe, suministrar productos a precios competitivos para generar resultados a los accionistas. Es totalmente Milton Friedman. Entonces, te quedas en el pasado. Entonces, lo que hace es evolucionar con la propuesta que hemos escuchado a una mirada mucho más amplia, que es la redefinición justamente de los negocios, ¿no? En lo que estamos. Entonces, creo que esa evolución sí se ve en la propuesta de nuestros compañeros. Perfecto. Sí, a mí me permites, Tomás, yo había propuesto, como Mari dijo, que hemos fusionado propuestas y la mía era mucho más corta y probablemente no tan integral como Mari finalmente lo formuló. Lo que a mí me gustaba, yo también había esta propuesta de que contribuya a la calidad de vida o la recuperación de la calidad de vida. Sin embargo, lo que a mí me gustó mucho o me gusta mucho es lo que ella puso ahí en devolver la ilusión en un proyecto de vida, pues, ¿no? Porque en efecto,
muchas prótesis devuelven en cierta forma un plan original que se vio frustrado por un accidente, por una enfermedad, y me parece el de devolver la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida es un valor intrínseco en sí, pues, ¿no? Que definitivamente me parece súper importante mencionar si estás en este rubro de negocios, ¿no? Sí. Dijiste una palabra clave, Tomás, cuando mencionas que era una misión, ¿no? Porque está definida como misión, bueno, para que sea más elevada tendría que ser un propósito, pero no podía ser propósito porque no tenía esa conexión del alma, como decías, no era un propósito elevado. Entonces, en nuestro caso, ya que Percy ha levantado la mano, no sé si podemos compartir un poco este aterrizaje que hicimos. Sí. Percy, tu micrófono. Sí, sí, comparto. Aquí está. A ver, algunas veces cuando hablamos sobre el propósito, ¿no? Por lo menos la forma como lo hemos interpretado es, ¿no?, el alma de la compañía, ¿no? ¿Para qué existe la compañía? Y algunas veces tendemos en el propósito también a incluir cómo vamos a fulfill ese compromiso con la sociedad, ¿no? Pero como tal, digamos, como razón de ser, como alma, lo que Lilian y yo conversamos fue sobre dar una nueva oportunidad, ¿no? Que, digamos, que encierra el hecho de poder darle una prótesis a una persona que lo necesita. Muy bien, gracias. Perfecto. Quería escuchar más propuestas de propósito antes de empezar a hacer algunos comentarios. ¿Alguien más? Sí. Gracias, Percy. Lilian. Nada. Violeta. Nosotros con Daniel hicimos el viernes, nos juntamos a hacer el ejercicio y bueno, creo que Daniel, hemos estado muy, o sea, el resultado tanto del flujo de influencia como el flujo de dinero ha sido bastante parecido. Y nosotros sí, Daniel es el gerente general de IBT, o sea, exacto, es un especialista en temas de salud. Y compartíamos una serie, ¿no?, de experiencias, y tuvimos la oportunidad de ver cómo se organizaba él para para hacer una compra realmente correcta, ¿no?, en el hospital, evitar que influyan en los médicos, ¿no?, las empresas directamente. Y bueno, había una compra responsable. O sea, de verdad que aprendí muchísimo ese día y creo que mejor lo explica Daniel. Y definitivamente cuando hablaba del propósito, y él me comentaba también en el tema de la clínica, era que después de mucho trabajar había el concepto o el propósito era mejorar la calidad de la vida de los pacientes. No, Daniel, no sé si quieres agregar algo más porque creo que eres el experto aquí. Estás en mute. Sí, sigues igual. No te escuchamos, Daniel. Algo pasa, sí, no te escuchamos. Cero. No te escuchamos. Creo que tienes que subir el volumen. Oh. A ver. Fui muy afortunada que me toca, Daniel. No, todavía no. Sí, la verdad es que Es una A ver pena. si salir y nuevamente entrar lo creo que salir y volver es lo más fácil, lo que dice la gente de tecnología. Apaga tu computadora. Ahí está. Ahora sí. Ya, no, es que todo ha ocurrido porque me he querido poner unos Claro, headphones. no ha servido para nada y me ha quitado la voz. No, lo que está comentando, nosotros hemos estado trabajando justamente en lo que ustedes ahora, nuestro propósito, y efectivamente al propósito del cual vamos a conseguir que
todo el equipo se sienta muy involucrado en que está haciendo bien, ¿no? Y sobre todo ahora, tú, que hay tantos contentos, tanta frustración y tanta violencia, pues que se sepa que nosotros estamos trabajando para el bien, ¿no? Entonces, efectivamente, todo esto da muchísima ayuda a mejorar la vida, la calidad de vida, ¿no? de los ciudadanos o la gente que utiliza las prótesis, y probablemente haga que mucha gente que está en este proceso, en todos estos procesos, ¿no? A través de distintas acciones, pueda mejorar, digamos, pueda marcar una diferencia competitiva con el precio de las importaciones que van a venir de China. No, o sea, no es únicamente un tema de precio, va más allá. Quizás yo aquí digo que también a lo mejor que puede haber unos dos clientes finales. El médico, que es el que te la va a comprar, y el paciente, que es el que se la va a poner. Entonces, ahí a lo mejor también lo que tienes que hacer un poco es jugar en tu propósito con ambas, ¿no? Y a lo mejor incluso pues hablar que son las mejores prótesis para mejorar tu calidad de vida, ¿no? O sea, como diciéndole, estás dando al médico esa sensación de calidad, ¿no? Y en las prótesis, y seguridad en las prótesis que va a poner, y también, por supuesto, al paciente que se puede tranquilo de la operación. O jugar algo con eso y no competir en un mercado de precios. Sí, gracias, Daniel. Voy a Carlos. Hola, hola, buenas noches. ¿Así me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. No, bueno, aquí con Eliana también estuvimos hablando hoy tempranito de cuál sería el propósito y lo resumimos algo que incluye absolutamente todo el tema de cambiar la vida de las personas. El objetivo es cambiamos la vida de las personas. Ese sería el propósito que estamos buscando, un propósito que inspire realmente a todos los stakeholders, que inspire a los empleados, a los médicos, y en realidad cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de mejorar la vida de las personas, tener una segunda oportunidad cuando una persona ha perdido, por decir, está en silla de ruedas y con una prótesis le da la oportunidad, en realidad estamos cambiando la vida de las personas. Entonces eso nos pareció muy, muy, muy inspirador. Y ahí con Eliana estábamos viendo que realmente puede sonar muy, muy, qué sé yo, digo, muy, como, con muchos sueños, pero el objetivo al final del día es cómo vamos a inspirar a nuestra gente, a nuestros empleados. Y para complementar únicamente quería decir que un stakeholder que está ahí, entendimos que es los técnicos que son de la empresa, probablemente equivalente a los visitadores, a médicos, que son los influenciadores que el médico tome la decisión, o entrenan a los médicos para que el médico recomiende su marca, y también entrenan a los fisioterapeutas para asegurar que la experiencia del paciente sea lo mejor. Y eso, la verdad, no lo vimos a la familia, pero me pareció también muy valioso considerar a la familia. Eliana, por favor. Gracias. Sí, Carlos, tal cual, en línea con eso, creo que construyendo sobre lo que comentaban, como dice Carlos, también hay otros proveedores que no son los proveedores del producto terminado, digamos, de la prótesis. También hay productos, hay los semielaborados, que también es importante, ya que creo que dentro de los flujos de dinero son, digamos, la granularidad la más chiquita, ¿no? O sea, es donde finalmente llega el último tramo del dinero, ¿no? Pero es más o menos en línea con lo que cada uno ha compartido, ¿no? Y como comentaba Carlos, tal cual, ¿no? O sea, nuestra misión era, o sea, nuestra propuesta, perdón, era orientarnos a eso, ¿no? A cambiar la vida de las personas y esforzándonos por devolver la confianza de nuestros pacientes y puedan recuperar su vuelta a la vida normal, ¿no? En línea con eso, por lo demás, yo creo que es lo que ya hemos ido construyendo. Pero ahorita escuchando a Daniel, tal cual, al final, las piezas más importantes, como que el momento de la verdad de todo este viaje, es la relación entre el paciente y el médico, ¿no? Que el médico le dé toda la confianza para que pueda ser la prótesis correcta,
le pueda dar el uso correcto, pueda soportar la rutina correcta, ¿no? Y el paciente que se tiene que quedar cómodo, contento, recuperando su vuelta a la normalidad. Muy bien. Muy interesante como el tema en general del propósito es el bienestar. De alguna manera toca el bienestar. A veces utilizamos más palabras y queda un poco burocrático o corporativo, ¿no? Palabras muy elaboradas, te pierdes un poco la conexión del corazón. Entonces, si hablas buscar de manera sostenible los proveedores que tienen ESG para mejorar el bienestar, ESG y sostenible, queda muy burocrático. Al final, cuanto más corto y más impactante es el propósito. Si es muy largo, muchas veces al inicio, cuando terminas de leer el propósito, ya no te recuerdas del inicio. Y lo que estamos compartiendo acá es un mensaje muy específico de bienestar. De alguna manera está el bienestar, porque vender una prótesis o una cirugía que te metes una prótesis es para generar un bienestar, ¿no? Estás en una situación que no te permite algo y la prótesis te puede mejorar un estado de bienestar. Entonces, es muy interesante que es muy común el tema bienestar y a partir, ¿cómo se encuentra un propósito? ¿Cómo se presenta el propósito de una organización? Muchas veces a partir de estas conversaciones. Entonces, el territorio más común de los propósitos propuestos es el tema bienestar. ¿Sí? A partir de eso se empieza, bueno, es como design thinking, ¿no? Varias opciones, pero hay algo en común que es el bienestar. Entonces nos encontramos en el bienestar y lo complementamos de una manera que sea compacto, sencillo, fuerte y se conecta con la gente. Sí, quiero ser parte de este camino. Y luego, si hablamos de bienestar, ¿cómo compartimos esta intención de bienestar, en principio hasta el paciente, pero que representa bienestar para el colaborador, para el proveedor, para el doctor, para cada uno de nuestros grupos de interés? ¿Cómo se comparte la idea de bienestar a cada uno de estos? ¿Qué es bienestar a cada uno de los grupos de interés? Les comparto el propósito que salió de este proyecto. El propósito era devolver la movilidad a personas discapacitadas por salud, por accidente o por edad. Entonces es casi un complemento pequeñito, pero es devolver la movilidad a las personas discapacitadas. Ahora, Pero, Dario. Tomás, nosotros con Rosa tuvimos un proceso muy parecido y efectivamente luego ya de bien avanzada la conversación caímos en cuenta de la diferencia entre paciente, usuario, comprador, ¿no? Creo que todos hemos compartido esa reflexión. Y sí, también cuando hablamos de propósito, claro, estamos convencidos de que tiene que ser más aspiracional, más hacia el bienestar, mejor de vida. Muchas similitudes, ¿no? Creo que la conclusión iba por el mismo camino, pero nos quedamos atrapados con algo. Dos cosas en realidad. Uno, ¿qué tanto incluimos a este grupo que estamos priorizando para la definición de la propuesta de propósito, ¿no? O sea, no caer en la trampa de seguir nosotros imaginándonos qué es lo que va a preferir. O sea, qué tanto podemos abrirnos, pero claro, nos daba cierto temor también de abrir demasiado el abanico y después tener que decir que no. Entonces, ahí había una duda, ¿no? O sea, nos hacía sentido no imaginarnos y especular qué es lo que más valoran, ¿sí? Por más que suene propositivo y suene aspiracional y suene movilizador, no tienes por qué imaginarlo, especular. ¿Por qué no lo conversas, verdad? Pero de otro lado era, ya, pero ¿y cómo manejo esa expectativa que podría estar generando? Entonces, ahí teníamos más pregunta que respuesta. Y lo otro es que también, que nosotros ninguno de los dos conocíamos nada de prótesis en absoluto, así que tuvimos alguna lectura, algo mirando, y vimos que un gran desafío son el alto porcentaje de rechazo que hay de algunas prótesis, no de todas, pero hay algunas que tienen un nivel de rechazo muy alto. Muy alto. ¿No?
Y entonces ahí decíamos, bueno, ¿y eso cómo hacemos que eso sea costo efectivo? Porque por un lado podemos tener unos clientes que pueden ser las aseguradoras que te compran volúmenes y que la cosa es media prótesis estandarizada, y por otro lado tú, para evitar el nivel de rechazos, de repente necesitas como personalizar más el producto, ¿no? Entonces, allí el costo efectivo era una pregunta que no supimos cómo resolver. Entonces nos quedamos con esas dos preguntas. ¿Qué tanto abrir el abanico en con los grupos de interés para la definición de propósito? Y por otro lado, ¿cómo me mantengo costo efectivo si estoy tratando de atender un universo tan grande? Desde lo masivo y estandarizado hasta lo personalizado para garantizar poco rechazo, ¿no? Entonces, sí. Mira, muy interesante cómo cuando se traen más preguntas, se pone en atención otros elementos de este proceso de no apenas descubrir el propósito, pero como vivir el propósito. Porque una prótesis no es que, ay, ¿sabes qué? Yo creo que voy a salir a comprarme una prótesis. No es una relación de consumo, es una relación de necesidad, es una relación muy diferente, ¿verdad? Entonces, por eso vienen tantas preguntas, porque es cómo voy a cumplir un propósito si no es que la gente viene a mí por mi propósito. La gente viene a mí por una necesidad que, bueno, no hay otra alternativa, tengo que cambiar mis rodillas, si no, no voy a caminar. No, son cosas complejas. Pero cuando y es interesante, cuando estás en el sector, tienes una perspectiva, cuando no estás en el sector, vienes con más preguntas. Y la invitación acá es tener un experto no experto en el tema. Un experto en nada. O sea, que si te vas a trabajar en un propósito, invita a una persona de confianza que no es de tu sector para hacer exactamente estas preguntas, Dario, que empezaste a poner en lista. Porque no conozco las prótesis, no conozco el sector, no conozco la salud, no conozco cómo funciona. Entonces me vienen más preguntas. Y estos son cuando uno está acostumbrado en su sector, ya tiene una limitación. Y cuando invita a una persona de afuera que no tiene este conocimiento, vienen nuevas preguntas. Y este proceso, este ejercicio que te pasó, es un ejercicio fundamental y apenas pasa cuando no conocemos el sector, cuando invitamos a alguien a hacer nuevas preguntas. Fantástico, fantástico. ¿Qué te pareció no tener las respuestas? Difícil, ¿no? Porque en nuestra posición, así como líderes, en principio la gente espera que tengamos las respuestas y a veces la verdad es que no tenemos respuestas. Entonces nos metemos a buscar en YouTube, en Google, en alguna cosa. Y algo muy interesante de nuestra perspectiva de líder, gran parte de los líderes compran más tiempo, piden más tiempo, pero no compran el conocimiento especialista, el mentor, el coaching, el especialista. Es muy interesante. Entonces, hay que cuidar porque nuestro equipo a veces no pide ayuda. Va a pedir más tiempo. Y nuestro rol como líderes es reconocer que a veces, así como nosotros, Dario, tú estuviste en una posición, tengo más preguntas que respuestas en este momento. Puedo articular un propósito, pero me queda un listado de preguntas. Y a veces damos las tareas a gente que a veces también tiene preguntas y no tiene respuestas, pero necesitan ayuda. Más que comprar más tiempo, necesitamos tener la humildad de decir, tengo muchas preguntas acá. Y es gracias porque este es un ejercicio de pensar cuántas otras preguntas puede tener una persona de nuestro equipo y no las hace. Rocco, tenías la mano arriba. Sí, simplemente, gracias Tomás. Para comentar, creo que todos hemos tenido un recorrido bastante similar, por una discusión bastante similar con
nuestro partner. No está Mari, mi partner, ha mandado un chat ahí que tenía un problema. Ella tenía las cosas escritas, pero les voy a contar de mi discusión. Básicamente lo mismo, ¿ya? Pero dos cositas que sí conversamos también, y también nos surgieron muchísimas preguntas. De hecho, la segunda que hacía Darío, o la primera creo, del propósito, qué tan amplio debería ser, y nosotros nos fuimos por ser lo más simplista y sí tenía que ver con la calidad de vida, digamos, pero del paciente y su familia. Y decíamos, tú hablaste ahorita, Tomás, hace un rato de estos ecosistemas, ¿no? De que no es una línea recta, pues. Y lo conversábamos también, y creo que si uno va con el mindset de ecosistema, y dicho sea de paso, pensamos también que el propósito de alguna manera te puede cambiar el mindset y te puede cegar también, ¿no? Te puede poner unas ojeras, o ¿cómo se llama eso que usan los caballos? Sí. Para ver solamente a través de tu propósito, solo plata, solo corto plazo, solo dinero para los accionistas, y olvidarse de lo que realmente importa, que es todo este ecosistema, ¿no? Decía todo esto porque también, viéndolo como ecosistema en 3D, digamos, tú lo decías ahora, el proveedor chino también podría en algún momento convertirse en tu proveedor chino, podría convertirse hasta en tu flanker, digamos, hasta ser tu complemento y no necesariamente una competencia, ¿ya? Un poco estirado el concepto, pero queríamos justamente abstraernos un poco de esa visión lineal y decir, oye, esto se puede ver por varios sitios, ¿no? Si es que dejamos volar un poco la imaginación, digamos, y creo que linkeando ambos conceptos, el propósito sí te facilita eso, como te lo puede complicar muchísimo también. Nos parecía que el propósito anterior era muy, muy limitado, y ya esto es de mi cosecha personal, no lo he conversado con Mari, pero el propósito que nombrabas ahorita no me gustó nadita tampoco. Justamente tú decías, oye, me estoy preocupando ¿por quién? Por el incapacitado ¿no? No sé si dijiste incapacitado o discapacitado. Discapacidad es negativo, es negativo, es ¿no? horrible. Una percepción, sí. Creo que ya iba al siguiente tema que ibas a tratar, pero esos dos temas de que el propósito sí te puede marcar de alguna manera, definitivamente creo que te debe marcar, y te puede estrechar muchísimo el camino, y de que viéndolo como en un ecosistema podemos encontrar distintas aproximaciones al mismo tema. Eran dos cosas que también habíamos conversado en adición a lo que habían dicho ya los compañeros. Gracias por el sentimiento negativo del propósito que fue creado para esta empresa. La verdad es que el propósito se crea al nivel de conciencia del grupo. Acá seguro estamos hablando de bienestar. Está a un nivel más elevado do que el nivel que se habló en este grupo. Y les doy un poquito de histórico. Es una persona que trabajaba en la industria farmacéutica, salió, descubrió una oportunidad, empezó a importar y vender, distribuir prótesis. Y los hijos, la segunda generación, se decían muy preocupados. Tenemos que tener un propósito, tenemos que tener claro por qué estamos haciendo eso. Pero comprendiendo detrás de la intención de los hijos, 3 hijos, 2 chicos y una chica, con entre 20 y 30 años, decían, hay que cambiar, porque la manera que se opera este negocio no funciona. Y me tardó mucho a comprender cuál era el verdadero problema de este sistema. Había un problema de corrupción tremendo.
yo veo que Jorge tiene una buena salud. Y Jorge viene al doctor y dice, ¿sabes, doctor Tomás? Tengo un problema en mi rodilla. Y yo veo que Jorge está muy bien de salud, presión buena, hace ejercicio. Y yo digo a Jorge, ¿sabes qué, Jorge? Mejor que cambiemos tu rodilla porque vas a tener problemas en futuro. ¿Qué pasa? Es que yo como el doctor voy a recibir $5,000 por meter una prótesis a una persona. Entonces, yo como doctor voy a ganar más dinero si hago 10 cirugías de rodilla en personas de bajo riesgo que tengan una buena recuperación, como Jorge, está en buena salud, le cambio la rodilla, quizás no sería necesario, me gano $5,000, cada 10 Jorges me gano $50,000. ¿Cuál es mi negocio como doctor? Cambiar rodilla de Jorge, Dario, Rocco, Carlos, y ahí me voy cambiando y me ganando la plata. Este proceso de corrupción, los hijos la identificaron y dijeron, no podemos operar así, porque nos vamos a la cárcel. Nuestro papá se va y nosotros a la cárcel, ¿no? Uno, no sé si al cielo, pero ¿qué pasa cuando nosotros tengamos el negocio bajo nuestro nombre? Entonces, todo el proceso es un proceso de corrupción sistémica, pero esta empresa juega el juego igual a la competencia. Todos hacen el pago. Entonces, todo eso ya hace parte del sistema. El Seguro Salud paga $10,000 por una prótesis de rodilla y no 5,000 o 3,000. Todo está incluido en el proceso. Y como organización no puedes empezar a decir, ¿sabes qué? Doctor Tomás, no vas a tener tu comisión. Entonces voy a buscar otro proveedor de prótesis, porque el otro proveedor de prótesis lo hace. No voy a comprar de la empresa A, voy a comprar de la empresa B. Entonces hay un cambio tremendo de conocimiento, de educación, de manera de operar. Y la salida fue mantener esta empresa y hacer ¿qué? ¿Cómo se hace? Mantener la empresa, cerrar la empresa. ¿Cuál es el vender la empresa? ¿Cuál es el futuro de este negocio? Cuando un negocio está basado en una cadena de corrupción. Ahora, ¿pero es solo este negocio o es que, o sea, esta empresa en particular o el sector? Porque si el sector. Se hacen aprietos serios, ¿no? Es más grande que... Sí. O sea, y es casi un problema sistémico, ¿no? Lo que está pasando en la política, lo que está pasando en este sector específico de prótesis. Todos distribuidores de prótesis pagan una comisión al doctor por utilizar su producto. Están locos, ¿no? Y si te vas a 2, 3 doctores a hacer una segunda, una tercera opinión, porque cuando te llegas a un ortopedista, es ortopedista que dice, ¿no? Es igual. Sí. Te vas a preguntar, mira, me fui a un ortopedista, me dijeron que tenía que cambiar mi rodilla y tenía que meterme una prótesis. Quería una segunda opinión. Y este señor dice, una prótesis. A ver cómo está la salud de Tomás. La salud está bien, baja presión, hace ejercicios, entonces la recuperación es tranquila. No, hay que poner prótesis. Ahora la competencia es, ¿cuál es el doctor más confiable? Tomás va a hacer la prótesis con el primer o con el segundo doctor. Porque todos saben que van a ganar una comisión. Quizás uno gana 4,500, otro gana 5,000, otro paga 4,000 y cada uno tiene su comisión, pero van a ganar comisión. Qué duro, ¿no? Qué difícil. ¿Cómo te sales de este proceso? Porque si dices porque ¿quién paga la cirugía? Es el seguro salud, ¿no? Del Estado o privado.
¿quién va a ser el primero a decir al Seguro Salud que, mira, la prótesis no cuesta $10,000, cuesta apenas $5,000? ¿Y qué pasa con el pasado? Qué complejo, ¿eh? El punto es, este es apenas un sector pequeñito bajo a nuestra economía. La corrupción está en otros sectores de una manera estructurada y sistémica. ¿Cómo romper este ciclo? Porque eso hace parte del ecosistema, parte de esta constelación. Así se opera. Porque, imagínate, Brasil ahora, el Banco Nacional de Desarrollo está haciendo un préstamo a Argentina. Pero es nacional brasilero, no nacional argentino el banco. ¿Por qué el gobierno Lula va a hacer un préstamo de dinero hacia Argentina a través del Banco Desarrollo Brasilero? ¿No hay proyectos buenos en Brasil? ¿No tenemos más problemas en Brasil de infraestructura? Entonces, ¿vamos a apoyar a los vecinos? Después dice el presidente, no estamos haciendo el préstamo a Argentina. Estamos haciendo el préstamo a una constructora, a una nueva Odebrecht. Está sistémico. La pregunta es, ¿dónde se rompe el sistema? ¿Dónde se empieza un nuevo camino? ¿Dónde está el problema sistémico en Perú? Difícil la pregunta, ¿no? Les dejo 10 minutos de break con esta pregunta y volvemos. ¿Dónde está el problema sistémico? ¿Está bien? 10 minutos, volvemos. ¿Qué pasó? La pregunta está muy difícil, ¿eh? Eliana, ¿qué se hace para romper un ciclo como este? Sí, lo que pasa es que el mecanismo de incentivos es perverso, ¿no? Al final. O sea, lo que pasa es que ¿dónde rompemos? Si en el origen, digamos que es el médico, ahí nace, digamos, el incentivo perverso, ¿no? A ver, creo que una forma puede ser con campañas de sensibilización, ¿no? O sea, ojo, es que no se me ocurre, o sea, romper con el incentivo, ¿no? Pues porque tendríamos que destruir un sector, ¿no? Claro. O sea, porque si no el sector, ¿cómo se impulsa, ¿no? Entonces, tal vez conseguir aliados a través de, no sé, tal vez los hospitales, tal vez las aseguradoras, porque las aseguradoras tienen que ser bastante cautas en lo que entregan o no entregan, digamos, a los pacientes. O sea, establecer en algún lugar algún mecanismo de control y de sensibilización de lo que realmente se puede entregar a un paciente. Es que de verdad no se me ocurre nada más. Es difícil, no hay una respuesta fácil, porque si es un problema sistémico, todos hacen parte del problema. Algunos de manera inconsciente, otros por los incentivos perversos que hay en el sistema, ¿no? En el Violeta. caso, sí, en el caso, y lo vi bueno, lo he escuchado, lo hemos visto cuando ya que trabajaban en laboratorios, definitivamente los premios e incentivos que le daban a los médicos es impresionante, viajes, de todo. Creo que eso lo fueron de alguna manera cortando poco a poco, ¿no? Definitivamente todavía, por ejemplo, en el caso del Club de la Construcción acá en Perú, los que estuvieron ligados, te decían, oye, si no pagábamos, no teníamos obras. Si no participábamos dentro del consorcio, no teníamos obras.
Sí. Y otro tema que es impresionante es que sabiendo que hay todo esto, ¿no? Mucha gente ha salido libre o es colaborador eficaz, pero siguen formando parte de tu círculo, van al club, son tus amigos o no son tus amigos, son gente que está y no pasa nada, ¿no? O sea, es una persona corrupta, pero sigue formando parte del círculo del colegio, de los amigos del colegio, del club, del no sé qué, y no hay ningún tipo de sanción, ni siquiera social. Entonces, es un poco que también eso nos lleva a pensar que definitivamente estamos aceptando este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son de gente de más dinero o menos dinero en general, no debe ser. Pero sí, creo que en los últimos años, no es perfecto, pero se ha ido dando, han tomado acciones de ir cortando estos incentivos, ¿no? No sé. Daniel, sí. Bueno, lo primero que quería decir es que esto obviamente es un tema de muy largo plazo. Como bien decías, Tomás, es muy complicado y esto hay que trabajarlo para cosechar a largo plazo. Porque es muy difícil sacar esto que está tan endémico metido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que llegamos hace relativamente poco, hace 12 años, a nosotros nos costó mucho ganar obras, ¿no? Ganar proyectos, porque teníamos muy claro que no íbamos a entrar en otro tipo de pretensiones. Pero al final, el hacer sistemas nuevos, por ejemplo, el tener gente correcta y tal, que a lo mejor no son tantos, por ejemplo, la Autoridad de Reconstrucción con cambios, los acuerdos gobierno a gobierno, la directora como Amalia Moreno, que realmente estaba súper preocupada por estos temas, pues ayudó a que realmente fuera mucho más objetivo, ¿no? Entonces, al final nuestra carrera fue a largo plazo. No vamos a caer en y vamos a seguir. Yo nunca me olvidaré, cuando estudié mi maestría hace aproximadamente 20 años, mi MBA, los 3 mejores de la clase, los tres mejores de toda la clase, eran los 3 argentinos. Y entonces, claro, yo les decía, digo, o sea, con la formación que tenéis, ¿cómo puede terminar Argentina así? O sea, es decir, si parte de lo que siempre decimos, la educación, eran espectaculares los 3 argentinos, de verdad. Buena gente, todo. Mira cómo es Argentina, ¿no? Entonces, al final realmente, o sea, no creo que haya un secreto para esto, creo que realmente es que cada vez seamos más los que lo tengamos claro y lo transmitamos, ¿no? Mira, es increíble cómo, les comparto, ¿no? Brasil, el presidente Lula, por una cuestión técnica, cancelaron toda la condena. Por una cuestión técnica. Y si una cuestión técnica canceló la condena, las empresas que tuvieron que pagar las multas dicen, bueno, si no hay condena del corruptor o del corrupto, no hay condena del corruptor. Pueden devolver mi plata. Una pregunta difícil, ¿no? Una situación bastante compleja para el país, para la sociedad, ¿no? Y presidente, no. Pero la pregunta es, como líderes, hoy somos líderes de un sector que tiene más o menos problemas, hay sectores que tienen más problemas. La pregunta es cómo comprender, tener claro nuestro propósito y tener claro cuál es nuestro entorno, cuál es nuestro ecosistema. Y el ecosistema no es una línea de producción que tiene un input, el proceso y el output, el proveedor, nosotros y el cliente. Es bastante más complejo. Y quizás por eso nuestro negocio es educación. Y no minería, salud, es educación.
para que la gente empiece a comprender un sistema mucho más amplio que apenas un sueldo, apenas un impuesto, apenas una compra de consumo. Es muy interesante, les comparto que Odebrecht, cuando empezó, tenía un gran propósito. Norberto Odebrecht, que fue el fundador, tenía un libro de 960 páginas que se llamaba Educación a través del trabajo. En 1950, cuando empezó Odebrecht, la construcción, la situación de Brasil era mucha gente que no sabe leer y ni escribir. Y no había suficientes escuelas para que la gente pudiera aprender a leer o escribir. Entonces, lo que descubrió Odebrecht, cuanto más obras yo puedo hacer, cuanto más construcción de infraestructura, más puedo tener la gente sin conocimiento, porque la construcción civil es la cadena de desarrollo humano, porque empiezas con un... No tienes que saber nada. Vas a llevar ladrillos de un sitio al otro. Y vas a aprender estabilidad, porque si te pones los ladrillos todos igualitos uno arriba del otro, le van a caer. Si te pones así, uno para acá, uno para allá, vas a poner los ladrillos sin que se caigan y sin que rompan. Entonces, de ejercicios básicos, de cumplir tareas, y al final del día, tenían las construcciones de Odebrecht escuelas para los adultos. Pero desde 1950 a los años 80, ya no habían, el nivel de analfabetización era más bajo. Ya habían suficientes escuelas para los brasileros. Y la escuela en el sitio de construcción ya no tenía sentido. ¿Qué lo hicieron? No actualizaron su propósito y quitaron la razón de existir más construcción, que era la educación a través del trabajo. Y luego la segunda generación empezó a estructurar acuerdos mejores, y la tercera generación de Marcelo fue que vamos a poner un sistema en un safe en Suiza, así no pueden acceder a nuestro servidor, y ponemos un código a cada nombre. Entonces una persona muy inteligente con un MBA bastante bueno empezó a crear un negocio nuevo sin propósito, que el propósito era ganar más dinero. Haciendo construcciones en Angola, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia. ¿Para qué? Para sacar el dinero del país, hacer una financiación y listo. Pagar una comisión muy alta a los políticos. Se pierde la conexión con la esencia. Ese es muy común en muchas empresas. Y cuando se pierde esa conexión, se empieza a romper algo bastante importante, o crear un sistema bastante roto. Y vuelve un gobierno y están haciendo lo mismo, Volvemos al inicio de nuestra conversación. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el propósito de los medios de comunicación? ¿Por qué no se juntan a hablar de la verdad? A defender la verdad. En algunos países se pierde un poco la democracia, pero la democracia hoy es muchísimo más fuerte que la democracia hace 40 años, ¿no? ¿No? ¿Sí? Rocco está como... tiene altos y bajos, ¿no? La democracia, pero... La verdad es que estamos mejores que hace 5 décadas o 6 décadas, ¿no? Va mejorando. Pero tiene que actualizar nuestra intención, el por qué hacemos lo que hacemos, porque si no perdimos la razón, no hace sentido, es puro dinero. Jorge. Depende de qué crea uno de lo que es democracia, ¿no? Sí, muy bien. Porque, a ver, cuando el ser humano inventa la democracia, tiene un objetivo: que la gente pueda vivir en paz, que prospere, que sea feliz,
evitar guerras, en fin. Entonces la democracia es, al final del día, o existe al final del día en una nación, cuando el Estado brinda a sus ciudadanos las condiciones mínimas para que en base a su esfuerzo progrese y logre condiciones dignas de vida. Entonces uno se pregunta, en nuestros países, nuestras poblaciones, las mayorías, viven en condiciones dignas de vida, tienen acceso a salud, educación, infraestructura, seguridad, tienen las mismas oportunidades que las mínimas para poder desarrollarse, o no van a prosperar nunca. ¿Eso es democracia? No pareciera, ¿no? Eso puede ser democracia electoral, y encima imperfecta, porque nuestras leyes electorales y nuestro sistema político es un desastre. Entonces, cuando uno dice tenemos que defender la democracia, depende de lo que es democracia para uno. Para mí, sí, pues hay democracia, entonces yo voy a votar, no tenemos un presidente o presidenta que haya sido impuesto por el ejército, entonces hay democracia. Pero para la inmensa mayoría de la gente en nuestros países, no hay democracia. Entonces, eso por un lado. Entonces uno se pregunta por qué ocurren estas cosas. Y creo que es muy difícil no estar de acuerdo con que esto ocurre por la manera en que se ejerce el poder. Poder económico, poder social, poder político. La democracia sirve para controlar el poder, ¿no? Decimos que un Estado de Derecho hay equilibrio de poderes, que el poder no es absoluto. De hecho, cuando Banco Mundial, Transparencia Internacional, Naciones Unidas o la OECD definen el término de corrupción, más o menos, palabras más, palabras menos, definen como que corrupción es el abuso del poder en beneficio propio y en desmedro de otros o de terceros, violando la ética o la ley. Entonces, ese sería mi comentario. Lo otro es cómo se ejerce el poder. ¿Qué tiene que ver la empresa privada con esto? Uno se pregunta, ¿no? Porque nosotros somos empresarios, yo me dedico a fabricar tal cosa, a darte este servicio, etcétera, y yo no me meto en política. ¿Y qué cosa hace entonces la empresa? Uno le preguntaría a una persona que razona así, y esa persona diría, no, la empresa está en la actividad económica. O sea, ¿hacen economía? Sí, hacemos economía. Bueno, ¿qué es la economía? La economía es una ciencia eminentemente social. El profesor Klaus Schwab, presidente y fundador del Foro Económico Mundial, dice que las empresas son unidades sociales más que unidades económicas. Y sustenta esta afirmación. Él dice, son unidades sociales porque tu razón de ser es resolver necesidades humanas, ambientales, sociales. Existe para... Las mineras existen. Las mineras tienen una función social. No estoy hablando de responsabilidad social o ayuda a la comunidad. Estoy hablando de lo que hacen como negocio. Resuelven necesidades humanas. Las mineras y las farmacéuticas y los bancos y las empresas de seguros y la metalurgia y las de turismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, y por ejemplo en el Perú, por años hemos vivido engañados, o autoengañados, deberé decir, es porque nos hemos creído el cuento que como para mí, que tengo poder, la democracia funciona, y la libre empresa, y no sé qué, hemos estado de espaldas a esto que hoy día se ha estado incubando, y que lo que hoy día vive el Perú es el resultado no del profesor Castillo, ni siquiera de Keiko Fujimori, que hizo la pataleta, él hizo la vida imposible PPK del 2016. ¿No? Y muchos dicen que ahí se genera el gran problema, y probablemente algo de verdad hay ahí, sino de décadas. Porque nuestra mirada ha sido una mirada básicamente desde que Fujimori, padre, abre la economía del Perú y nos insertamos nuevamente en la comunidad financiera, nuestra
mirada hacia una mirada de crecimiento económico, no de desarrollo. ¿No es cierto? Crecimos mucho económicamente, hubo cosas muy buenas. Llegamos a tener 20% de pobreza, hoy está 30 y tantos por la pandemia y por todo lo que está pasando, pero la economía al crecer bajó la pobreza a 20% en el país, pero al mismo tiempo las instituciones fueron degradándose. La corrupción que era centralizada, vertical en la época de Fujimori y Montesinos, se descentralizó, se hizo horizontal a partir de la descentralización que hizo el expresidente Toledo. Entonces, este tema es un asunto que los empresarios tenemos que considerar y poner en nuestra agenda. Justo estoy preparando una presentación que tengo que hacer a la Asociación Peruana o a la Sociedad Peruana de Marketing para hablar de las marcas activistas. Y estoy leyendo, estoy investigando, y es increíble la forma como cada vez más el mundo quiere que las empresas sean la voz de lo que no tienen voz. Mejor dicho, los líderes empresariales. Este mes salió el último reporte de Edelman, y lo que quieren las empresas es que los líderes empresariales les digan, porque, mira, confían más en los líderes empresariales que en los medios, que en el Estado, y a pesar de que confían más, tienen muchas dudas acerca de nosotros. Entonces, este es un tema bien interesante, bien complejo, y no hay que tenerle miedo a hablar de esto porque es lo que el Perú necesita. Y las empresas que decimos no hacemos política, nos seguimos disparando a los pies, nos seguimos haciendo daño, y como lo dijo Felipe Ortiz Ceballos hace un par de meses, cada vez nuestras empresas valen menos, precisamente por ignorar aquello donde los líderes empresariales deberíamos tener una mayor participación. Entonces, ese es mi comentario, querido Tomás. Gracias. Y ese es muy importante porque las organizaciones privadas han trabajado en silos. Este es mi silo, hago mi trabajo y listo, cumplo con mi compromiso en producir, generar valor, pero ya no es suficiente. Estamos parte de un ecosistema, estamos hablando desde el inicio de esta constelación y es imposible creer que mantenerse aislado va a avanzar alguna cosa. Se está deteriorando el ecosistema porque no estamos actuando de una manera sistémica. Estamos cuidando el nuestro y olvidando lo que está afuera. Pero no está nada afuera. Como en la naturaleza, el planeta es solo uno. Los negocios son solo unos. La contaminación de China llega a la California. Entonces, es un planeta, es un ecosistema de negocios y naturaleza. Violeta. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge, donde los líderes de las organizaciones tenemos que ser voceros de nuestra gente. Creo que en algún momento también lo dije. Cuando vas y les preguntas a la gente qué piensa de la situación, en mi caso que tenemos tanta gente joven, dice que no, que al pueblo, hay personas que me decían que no se les escucha al pueblo. Entonces, ¿cómo que no se les escucha al pueblo? Entonces, ese es algo bien delicado, ¿no? Otro dice, yo solo quiero paz, quiero tranquilidad. Pero y después cuando sigues conversando con ellos, lo que te preguntan, ¿y qué vas a hacer? ¿O qué, y qué van a hacer? ¿Y qué va a hacer? En mi caso dice, conecta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Entonces definitivamente te trasladan esa responsabilidad y tienen razón, porque sí, pues no ven una posición privilegiada de poder llegar a los organismos decisores, ¿no? En el caso del gobierno. Creo que eso es realmente, tienes que ser consciente. Yo he tenido muchos detractores cuando he hablado, me dicen, no, pero si tú no estás para generar negocios, uno está también para ayudarlo, pero ya y pasar a dar ese paso, bueno, hay que ser bien valientes y avanzar porque sí, pues todo lo que está pasando también hay que hacerme la culpa y es responsabilidad de nosotros, ¿no? Y yo quiero comentar que formo parte de varios grupos y a veces uno se impresiona de que cómo hay gente tan hábil en su sector
que puedo decir que han estudiado en las mejores universidades del mundo, que han sido han tenido las mejores notas, pero a la hora que se expresan o son muy buenos en su sector, pero tienen una miopía política y no son sensibles a lo que está pasando, que tú realmente no lo puedes creer, ¿no? O sea, realmente los estudios muchas veces sirven para determinadas cosas, pero ahora necesitamos gente con alma, ¿no? Líderes con alma. Gracias, Violeta. Yo creo que algo que me falta cuando hablamos de ecosistema, vamos a volver al tema propósito, porque lo que conecta va a ser el propósito, va a ser la razón de existir y va a crear el cambio estructural que necesitamos, ¿no? Gabinete de lujo, sí. Les voy a hacer un poco de dibujos. Como un buen ingeniero tengo que hacer un dibujo, si no, no cumplo con mi propósito de ser ingeniero. Hay una metodología muy tradicional de Simon Sinek, el círculo dorado, ¿no? Golden Circle, que dice el para qué existimos, el cómo y el por qué, y el qué, ¿no? Y el ejemplo que él utiliza dice, mira, Apple. ¿Qué produce Apple? Computadoras, ¿no? ¿Qué produce Apple? Computadoras. ¿Cómo produce las computadoras? Con diseño y tecnología, ¿sí? ¿Y para qué produce estas computadoras? Porque el ser humano, perdona, es más importante que la máquina. Ayer estaba utilizando el hombre, no, el ser humano, si es genérico, no se ofende a nadie. El ser humano es más importante que la máquina. Y esa es una intención universal. No creo que exista alguien que diga, no, las máquinas son más importantes que el ser humano. Pero muchas veces cuando expresamos, y de aquí sale, este es el propósito, esta es la misión, esta es la visión, ¿no? Y a veces ponemos visiones. Nuestra visión es ser número 1. Nuestra visión es ser la primera empresa. Nuestra visión es ser la más grande. Y yo digo que ninguna de estas 3 etapas o dimensiones del propósito, visión y misión tiene que tener números, porque si tiene números, no conecta a la gente. Los números son fríos. Entonces, lo primero que hago es añadir un círculo adicional que se llama ambición. ¿Sí? Porque la ambición me va a decir cuándo y cuánto para llegar a mi visión. Pero los números van a estar en nivel más alto, ambición, afuera, las metas, los objetivos, hacia afuera, no dentro de mi círculo. Y la otra cosa que me gusta es romper este círculo en 2 partes. Una parte emocional, cambiar el color, para este lado y este lado, como nuestro cerebro. Esta es la parte lógica y esta es la parte emocional. ¿Qué es la parte lógica? La parte lógica que dice Simon Sinek. ¿Qué hace Apple? Los computadores. Es lo que intercambiamos por nuestro dinero, una computadora. ¿Cómo se produce estas computadoras con diseño y tecnología? Perfecto. Esas son cosas que cualquier uno puede copiar. Samsung tiene más tecnología que Apple. Apple está siempre retrasada en la tecnología porque quiere estar segura que está bien conectada con el diseño y con la utilidad. Y eso es como si fuera una desconstrucción de mi negocio hacia el propósito. Y luego, desde aquí empezamos una prototipación. Es la teoría U de Otto Scharmer. Entonces voy a desconstruir mi organización a través de mis productos, de la manera de producir eso para llegar a una intención, mi propósito. El ser humano es más importante que la máquina. De aquí alcanzo una visión. ¿Cuál es la visión de Apple? Es
que todos tengan acceso a tecnología. Es una visión inclusiva. No estoy quitando a nadie. No estoy ni quitando la competencia, porque la competencia puede contribuir a alcanzar esta visión de distintas maneras, ¿no? No igual a mí, pero nos permite alcanzar una visión colectiva, donde participa la competencia, donde participan proveedores, clientes, todos. Y el propósito. Pero ahí viene la pregunta más importante. Esta visión es bastante emocional, me conecta, es inclusiva. El propósito está aquí abajo, es la conexión del lado lógico con el lado emocional. Pero, ¿qué es la misión? ¿Qué hace la misión? Es cómo. ¿Cuál es el cómo emocional? ¿Cómo salgo de mi propósito aquí abajo hacia cómo voy a salir de este espacio emocional hacia una visión que es emocional? Pero, ¿cuál es la misión? ¿Cómo represento? ¿Qué representa esta misión emocional? ¿Cómo nosotros en nuestros negocios representamos esta emoción? ¿Qué es esta emoción? Esta es la pertenencia. Nuestros propósitos no están generando pertenencia. Nuestra presencia no genera pertenencia, porque lo que estabas comentando, Violeta, ¿y qué quiere la gente? ¿Y qué más? Dice, es que no pertenece, no se sienten parte de la empresa, de la organización, de la comunidad, no se sienten parte de algo, un plan más amplio. Y cuando viene un populista y dice, no, les voy a dar y les voy a dar, estamos comprando. Es la corrupción abierta. Te voy a ofrecer no sé cuánto los beneficios del transporte. Y es imposible. Porque no se puede generar dinero sin generar inflación. Entonces no puedo generar los avances. Y volvemos al tema de educación. ¿Cómo la gente empieza a comprender? Algo muy interesante, que mi hija pasó por el ciclo, la secundaria, en un proceso de simulación de las Naciones Unidas. Y yo siempre lo miraba como, mira qué interesante, es una cosa de estudiantes, como ahí se ponen una buena ropa y se van a una escuela y se presentan y tal. Es como un gran simulacro, una cosa grande de experimentación. Después que ella terminó su discurso de salida, porque empezó ahí abajo y fue subiendo como representante del país, representante de temas de discusión, hasta presidente de este proceso de simulaciones de la ONU, yo empecé a comprender la importancia de esta conversación, porque estos niños tienen conversaciones de cómo disminuir las armas nucleares de los países, pero uno representa a Francia que dice, yo no quiero disminuir mis armas nucleares, pero tienes Pakistán que dice, no, yo quiero más. No, pero no puedes tener, pero tienes 50 bombas, yo tengo apenas 2 bombas, entonces quiero más. Y cómo cada uno puede avanzar un pasito. Y lo que falta es que la gente en gran parte no comprende que el dinero es limitado. Y empezamos acá llevar esta discusión de simulaciones de la ONU hacia los barrios y las escuelas que menos tienen acceso a conocimiento, a discutir que cada grupo no representa un país, pero cada grupo representa una secretaría, un ministerio. Y cada ministerio tiene su intención. No, tenemos que construir muchas carreteras. El otro, no, tenemos que dar salud a toda la gente. No, tenemos... Entonces, cada uno tiene su plan, su agenda, pero el dinero es limitado. Entonces, tienen que alcanzar un acuerdo donde cada uno da un pasito adelante y mejora 2%, 1%, 3% su área y avanzamos juntos. Porque hay trabajos, iniciativas, proyectos que avanzan más
indicadores, hay iniciativas que avanzan menos indicadores. Y la pregunta es tener conciencia, dar conciencia que ese es un sistema. Y este es nuestro rol, comprendiendo nuestro propósito organizacional, empezar a crear pertenencia y empezar a crear un grupo de personas que realmente comprende el sistema. Más importante que comprender matemática avanzada, álgebra, eso es comprender que es un sistema. Comprenden los vecinos, comprenden a los padres, comprenden a la gente de la escuela y cómo expandir este sistema a un sistema de país. Enseñamos en la escuela matemática, física, química, cosas que la verdad es que poca gente lo necesita. Y lo que puede cambiar el país no es química avanzada, matemática avanzada, álgebra. Es comprender que eso es un sistema. Vivimos en un sistema. Y lo que hago yo hoy, ahora, puede impactar mi vecino mañana, mis padres después de mañana, mis hijos en un año. Y ahí viene nuestro rol. Violeta, estabas diciendo, ¿no? Toda esta gente, ¿qué quiere esta gente? Ni siquiera tiene idea de lo que quiere. Pero viene uno y dice, eso. Nuestros colaboradores no tienen la capacidad de reconocer, este hombre está loco, eso no va a pasar. Necesitamos gente que tiene la realidad en mente. Pero, como decía Jorge, los colaboradores tienen más confianza en los líderes de las organizaciones para las cuales trabajan que a la gente hacia afuera. ¿Qué podemos hacer con este poder? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos enseñar? ¿Cómo podemos cambiar? Y un stakeholder que surgió, familiares. ¿Cómo involucramos las familias? Y a veces no es la familia, los padres, hermanos, la familia, los hijos. Porque cuando cambiamos a hijos, cambiamos a padres, cambiamos a los hijos y cambiamos la siguiente generación. 3 generaciones pueden sufrir influencia de tener muy claro nuestro propósito. Qué silencio. A veces me quedo un poco preocupado porque se empieza a perder el sonido, a perder las... ¿Cómo hacemos? ¿Qué programa de educación lo podemos promover a partir de para cambiar nuestro ecosistema? Siempre es, no hay espacio, no hay costo, no hay nada, no hay... Una pregunta que siempre hago es, ¿alguien ha contratado una capacitación acá de alguna cosa los últimos 3 meses? Sí, ¿no? ¿Cuánta gente estuvo en esta capacitación? 5 personas, 15 personas, 20 personas. Mucho más. Mucho más. ¿Qué podríamos hacer si invitamos a alguien de afuera de la organización a participar? Un representante de mi proveedor, un representante de mi comunidad. Porque seguro, en una sala con 20 personas en capacitación, lo puede meter más una silla, 2 sillas, ¿no? Imprimir más un paquete de materiales de capacitación. Costo cero, ¿no? Hay la teoría del costo zero marginal cost. Te puedes añadir uno más con el costo cero, porque ya está contratado la capacitación, la sala tiene 5 mesas, 14 sillas, 15 aguas. El costo marginal de añadir una persona más es 0. Y es involucrar al próximo, tener un plan, pero ¿quién viene a la certificación? ¿Quién viene al programa? ¿Quién viene a participar? ¿Cómo elijo a esta persona? Tengo que involucrar más sindicato, los vecinos. ¿Quién invito para que elijan la persona que viene a participar? Y este es empezar a pensar de una manera sistémica, que vamos a hablar más adelante. Pero somos un sistema. El sistema se mueve, el motor, la fuerza del sistema es nuestro propósito y este propósito tiene que avanzar en todas direcciones. Percy. Sí, Tomás, gracias.
Mira, escuchando quería hacer la siguiente reflexión, ¿no? Yo creo que lo que digamos, tenemos a nivel de cada una de las compañías en las que nosotros trabajamos y si lo extrapolamos a nivel de del Perú, lo que tenemos es un problema de cultura, ¿no? De cultura, en una compañía de cultura organizacional. Creo que en el Perú es una de la idiosincrasia y la cultura peruana, que seguramente se asemeja mucho a varios países de Latinoamérica, y por eso es que estamos enfrentando situaciones bien parecidas, ¿no? En varios de nuestros países. Y cuando hablamos de cultura organizacional, y uno, digamos, como decir, busca cambiar la cultura o potenciar la cultura de una compañía, tú trabajas sobre la base de incentivos, ¿no? Incentivos positivos y también de consecuencias cuando una persona no se comporta según ¿no? Digamos, las normas o los valores que tú estés, digamos, inculcando en la compañía. Y los líderes pues tenemos este rol de modelar la cultura con el ejemplo, cosa que no pasa en el país, porque los líderes visibles que tenemos, digamos, no tienen conductas acorde a los valores, ¿no? Y de la idiosincrasia que deberíamos tener. Y escuchaba, creo que María Alejandra decía el comentario de la sanción social, y claro, ese es un tema, digamos, cultural. En una compañía, cuando vayan a hacer algo malo, sí tiene sanción social, la mayoría de las veces, ¿no? Si en una convención de ventas hay un ejecutivo de ventas que se emborracha y hace algo malo, tiene sanción social, porque llega el lunes siguiente a la compañía y todo el mundo lo mira feo, ¿no? Y hay sanción social. En el país no, digamos, no pasa eso. Y es triste, pero es la realidad. Entonces yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hacemos para nosotros, desde el rol que nos toca en las compañías que tenemos, impulsar, ¿no? Digamos, una cultura positiva, y cómo podemos contribuir para extrapolar esto, ¿no? Y pasa por la educación, y pasa por los incentivos positivos, por las consecuencias. O sea, creo que es un tema bien complejo para analizarlo y para trabajarlo, ¿no? Es siempre muy complejo, siempre difícil, ¿no? Porque cuanto más tiempo tarda, más crece el cáncer. Y yo creo que si hubiera una solución fácil, otros países ya habían hecho, estaban adelante. Y no está tan fácil, ¿no? Más, solo quiero agregar algo. Cuando hablabas de formación, yo creo que es clave no a pensar que esto se requiere, sino preguntar mucho, ¿no? A la gente. A nosotros nos basamos en las encuestas psicosociales, los resultados del Great Place to Work, o sea, tener data no que se me ocurre, sino data real. Y a nosotros debe ser por todo lo que pasamos, para haber pasado la pandemia, la gente lo que más pide o lo que más ellos consideran que necesitan son capacitaciones que los ayuden a afrontar su situación emocional, que es difícil por todo lo que pasa. Entonces, yo creo que cuando hablas de formación y todo, lo primero también es que preguntarle a la gente lo que quiere, ¿no? Y no asumir cosas. Sí, pero ya vuelvo a ti, Pirce. No sé por qué no salió tu audio, pero yo creo que sí hay una necesidad de formación de inteligencia emocional, pero a veces tenemos nuestras formaciones que son también importantes. Sí, claro. Incluir otros, pero también no podemos empezar a formar el mundo hacia afuera porque no es parte de nuestro rol. La pregunta es, ¿cómo damos un pasito más afuera de nuestro círculo, de nuestro espacio, de nuestro reino, de nuestro feudo, de donde vivimos? Y empezamos a añadir más grupos de interés y cuidar de una manera que estos puedan mirar hacia nosotros como una buena presencia. Yo creo que es el reto, es ver que no somos solos, porque si se cae todo el mundo a nuestro alrededor, no hace sentido existir nuestra empresa. Pirce, intenta a ver si sale tu audio.
Sí, no, digamos, creo que es clave lo que dices, ¿no? Cómo nosotros influenciamos a esta red compleja de los grupos de interés de cada una de las compañías, ¿no? La reflexión que yo quería hacer, que nos debe dar esperanzas que podemos cambiar la conducta de las personas, es que cuando una persona que maneja en Perú se va a Estados Unidos y alquila un carro, maneja distinto, ¿no? Entonces, no es que de la noche a mañana pues la gente no aprende a manejar y Estados Unidos no sabe que si manejas mal o sea, te metes en problemas. Sí. Entonces creo que es posible modelar la conducta de las personas, ¿no? Y eso se tiene que hacer a través de incentivos positivos y también de consecuencias, ¿no? Creo que es la mezcla de ambos. Y lo que dices tú es muy cierto, como nosotros desde donde estamos podemos extrapolar y difundir más, ¿no? Valores y comportamientos que queremos digamos, que queremos modelar. Sí, y ese es el punto. La cultura va a empezar dentro de la empresa y tiene que influenciar el entorno. Tiene que influenciar los colaboradores, los proveedores, los clientes. Tiene que avanzar. Porque si tenemos una cultura que apenas influencia a nuestros colaboradores, cuando vuelven, ¿qué pasa? Acá en São Paulo hay un tema bastante interesante. El metro en São Paulo es un metro, no puedo decir de primer mundo. Si hay un mundo anterior al primero, es el metro del mundo anterior al primero, porque el metro de Nueva York es sucio, mucho riesgo. En São Paulo, te sales del metro, está todo sucio. Entras en el metro, es otro país, es otro mundo, es otro universo. La gente en la misma calle, entras en el metro, tienes otro comportamiento. Entonces, no es que te alquilas un carro en Estados Unidos, te cambia el comportamiento. ¿Qué espacio tenemos que crear para que la gente en nuestro país cambie su comportamiento? Y que este modelo empiece a expandir. Es muy interesante cómo cambiar la gente el comportamiento. Entonces, hay un estudio de los Blue Zones, ¿no? Empiezas a poner ciclovías, pero la gente ni siquiera acá tiene bicicletas. Tarda 2, 3 años para que la gente empiece a reconocer eso. En São Paulo hace 15 años se pusieron ciclovías. Yo me recuerdo, era el único en la ciclovía. Hoy hay accidentes en la ciclovía de tanta gente con bicicletas en el horario de pico. Es un absurdo. Pero tarda 15 años. Hay que darle el primer paso en un momento, porque lo que sembramos hoy se va a cosechar en 10, 15 años. Daniel, tenías la mano arriba, Daniel, ¿no? ¿O no? ¿Quién? Yo había levantado. Yo creo que la propuesta que hacemos es parte también de un principio de solidaridad, ¿no? No eres afectivo con tu entorno, sino compartes principios de solidaridad. Y yo creo que esto es un problema latinoamericano fundamentalmente, ¿no? Es decir, tú tienes que echar un valor a la solidaridad. El ser humano es egoísta, ¿no? Por eso también los sistemas socialistas muchas veces no funcionan, porque parten, creo yo, de una imagen del ser humano distinto que realmente lo es. Somos muy competitivos. Creo que de Homo sapiens tenemos que defendernos, no tenemos coraza, no tenemos colmillos, no tenemos garras, así que la vida siempre ha sido bien complicada para esta especie. Entonces, recién estuve un mes en Europa y lo que tú cuentas, pues, ¿no? Del método, del comportamiento. Entonces yo creo que acá cuando la gente se te mete con el carro, se adelanta en la cola, todas estas cosas invivibles que tenemos que soportar todos los días, ocurren porque no hemos todavía sentido o transmitido el valor intrínseco de la solidaridad, que finalmente beneficia a ti también cuando eres solidario, ¿no? Y ahí no sé por dónde empezar, ¿no? Es decir, algunos de mis amigos dicen al Latinoamérica le faltan guerras, ¿no? Para que sientan de que ni negro, ni blanco, ni rico, ni pobre, sino todos dan el hombro para reconstruir
un país, una nación no se va a aprender nunca, ¿no? Probablemente esto es lo que pasó en Europa, que pasamos por 100 años de guerra, 80 años de guerra, 30 años de guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, así que probablemente eso es también una ruta de aprendizaje de que si no te juntas con otros no vas a poder avanzar, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo recreas esta experiencia en una nación, en un pueblo, en un conjunto de países que no comparten necesariamente este aprendizaje? Un ejemplo desde mi chamba, ¿no? Nosotros, todo el mundo dice a los indígenas, me tienen que cuidar la Amazonía, ¿no? Porque yo necesito que ese clima mundial depende de la Amazonía, etcétera, etcétera. Pero nadie les paga por eso, ¿no? Entonces, yo soy de la agricultura alemana, si nosotros, si el Estado dice, mira, esas 3 hectáreas me tienes que alquilar para reforestarlo porque hay un animalito que quiere vivir por ahí, por allá, ¿no? Obviamente nos pagan y nos pagan bien si aceptamos esto. En la Amazonía peruana, el único programa que existe es el programa Bosques para comunidades indígenas tituladas, donde se les otorga 10 soles, ojo, 10 soles por hectárea por año, cuando cuidas el bosque. ¿Qué incentivo es esto? Pues, ¿no? Saco una caoba y tengo 2.000 soles, pues, ¿no? Entonces, y si no logramos demostrar que cuidar el bosque es un buen negocio, es rentable, que me permite mandar mis hijos a la escuela y curar la enfermedad que tengo, pues no, nadie va a cuidar el bosque, ni loco, ¿no? Exacto. Entonces, y eso es lo mismo que pasa también en otras partes de la sociedad. Si no podemos demostrar que la actuación en conjunto y solidaria, en efecto, finalmente nos beneficia, pues, ¿no? Sí. Rojo tenía las manos arriba antes de Eliana. No, pero hay 2 ejemplos más locales. Creo que con María Alejandra en algún momento lo hablábamos. A mí me sorprende el uso del cinturón de seguridad, que cuando éramos niños, o sea, yo iba en el hueco del Volkswagen, le contaba, ahí íbamos todos. Y bueno, y manejar borracho. Todos tenemos más de... Sí. O sea, alguna vez lo habrán hecho. Sí. Yo una vez, no, mentira. Se ríe Percy. Sí, ha cambiado, creo. Era bastante normal antes, ¿no? Y ahora veo a mis sobrinos, digamos, ni uno solo. Exacto. Mi hija, si yo salgo con el carro manejando y luego cuando está en movimiento abrocho el cinturón, está loco. Y yo siempre lo hice. Entonces el cinturón de seguridad era decoración del carro. Claro. No era un accesorio Cuando recién lo ¿no? pusieron, acá me acuerdo que le ponían pega a los taxistas. Exacto. Lo pegaban con pega. Sí, para que no te moleste, ¿no? Esa cosa. Para que no le dijera nada, pero no te iba. Ahora lo usamos por un tema de seguridad, ¿no? Sí, total. Eso era. Gracias, pues sí, total. Eliana. Sí, estaba pensando en lo que comentó Max, efectivamente, ¿no? Y cuando veía, por ejemplo, estaba revisando los países más polarizados de Elman, otro caso es China, o sea, no solamente fue Europa el que sufrió, China también sufrió por décadas, ¿no? O sea, China sufrió por décadas, no fue invadido por todos los países, incluyendo los países también de Europa. Entonces, creo que o sea, ojo, nosotros no es que no hayamos sufrido, tuvimos una época del terrorismo muy difícil, ¿no? O sea, fue la época de los 80s, inicio de los 90s, muy difícil, pero tal vez fue que no nos pegó a todos, o sea, pegó a un grupo de poblaciones, pero de repente sentimos carencias, pero no nos pegó a todos, tal vez, con el dolor que le puede haber pegado, digamos, a los países de Europa y China, ¿no? Yo creo que ahí hay una reflexión, ¿no? Porque después uno cambia porque o sufre muchísimo, o porque tiene, digamos, la capacidad de formarse, ¿no es cierto?, a través de ejemplos y demás. Lo otro, la vez pasada estábamos haciendo una reflexión de lo que estamos pasando ahorita, ¿no? Y decíamos
si la toma de Lima había sido, digamos, un fracaso o un éxito, ¿no? No lo sabemos, el tiempo lo va a decir. Pero en una primera pasada decíamos, creemos que es un fracaso Lima, distinta a la situación que está pasando, digamos, el sur, ¿no? Y lo otro que decíamos también es, los stakeholders que están envueltos ahí son diferentes. O sea, hay RUNASUR, o sea, el hombre del sur, que era evidente, normalmente las zonas de frontera son zonas difíciles, que necesitan un cuidado especial, porque no te sientes identificado ni un país ni el otro, ¿no? Entonces, siempre es una zona muy frágil, ¿no? Están, sin duda, ¿no? Narcotraficantes, mineros informales, hay transgresores, hay pagados por sueldo, entonces decíamos, ¿cómo haríamos? O sea, pero nuevamente, no son muchos, son una minoría, probablemente no los 10.000 que dijeron, son solamente 2.000 personas a lo sumo, pero esas 2.000 personas nos están generando mucho impacto a través de medios, ¿no? ¿Cómo haríamos nosotros, desde nuestras organizaciones, digamos, para no atacar, me he expresado mal, para enfrentar de una forma distinta a estos stakeholders, ¿no? Lamentablemente ahorita estamos en situación de crisis y en esta etapa, digamos, a veces esas ideas, ¿no? Pero algo bonito podría ser qué hubiéramos podido hacer o qué podríamos hacer después, porque esto en algún momento va a tener que cesar. A favor o de repente no, o sea, va a tener que cesar, pero ¿qué podríamos hacer en esas zonas que ya sabemos cuáles son, donde esto está, digamos, acelerándose, para que esto no ocurra, ¿no? O sea, yo creo que si es que hacemos lo que tú comentas, Tomás, que es diferenciamos todos los stakeholders, no poner a todo el mundo en un mismo saco, son distintos, ¿no? Cada uno tiene sus propios triggers, digamos, ¿no? Tiene sus propios dolores, tiene sus propias necesidades. Diferenciamos eso, probablemente vaya a haber alguno o algunos donde sí podríamos generar esos espacios diferenciales, ¿no? Y algo que me he dado cuenta es no necesitamos salir de los espacios, o sea, podemos reinventar algunos espacios dentro de los mismos espacios que hoy están, como lo que ocurre en el metro de Sao Paulo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ir a conquistar esos espacios que pueden ser diferenciales? Y bueno, en nuestro caso algo tan sentido, tan cercano es con estos stakeholders. Pensamiento MISI, como decimos nosotros, dividamos, digamos, no todos son iguales y cada uno, digamos, con una estrategia diferente y de repente en ese análisis, escuchando como comentaba Violeta, encontramos puntos de conexión y espacios de crear, ¿no? Yo creo que sí. RUNASUR, por ejemplo, a mí me enternece mucho, ya, pero yo creo que puede ser un espacio bonito, ¿no? Aprovechar zonas de frontera, donde los servicios hasta pueden ser diferentes, podemos obtener beneficios tributarios por ser zonas de frontera, en fin, no sé, ¿no? Y romper con esa inercia, ¿no? Mira, antes de dejarles la invitación para la tarea, la discusión en Peers esta semana, Valle del Cauca en Colombia es una región bastante cercana del norte de Perú y de Ecuador, y donde se creó una zona franca. Y ahí tuvieron una huelga tremenda, una crisis, un bloqueo de estradas, de todo eso. Y algo muy interesante, hablando con el grupo de gestión de la zona franca, decían, no, pero ha mejorado mucho. Ahora tenemos el 40% de la mano de obra es local. Cuando llegamos hace 20 años, toda la gente venía de afuera, ahora ya empleamos el 40% de la mano de obra. Dice, ¡qué bien! ¿Y cuál es el porcentaje del sueldo que es local y el porcentaje de sueldo de la gente que vive en Cali? El 90% del sueldo es de la gente que vive en Cali. Entonces, estás empleando, pero no estás generando riqueza.
la gente no comparte la riqueza que ve pasando hacia Cali. Entonces, hay que constantemente identificar nuevos indicadores, nuevas maneras de medir nuestro impacto y nuestra presencia. Y para eso, la invitación es, cuando miramos a nuestro negocio, ¿qué grupos de interés afectamos, pero están olvidados? ¿Qué grupos de interés, desde nuestro ecosistema, desde nuestra perspectiva, estamos afectando, pero están olvidados de nosotros? ¿Y cuáles grupos de interés nuestro propósito no está alcanzando? Si tenemos claro nuestro propósito, nuestra intención, ¿estamos alcanzando con este propósito de alguna manera, de alguna interpretación, a todos los grupos de interés de nuestro ecosistema? Quizás hacer hasta un ranking. Mira, el cliente lo recibe el 100%, los empleados el 80%, los accionistas el 120%. Entonces alguien está saliendo, los proveedores reciben menos 20% y así vamos a distribuir el impacto o nuestra interpretación de cómo, hasta dónde alcanza nuestro propósito y qué grupos de interés realmente es, wow, estos están olvidados. Porque es una manera de percibir cómo nuestra presencia, hablamos de que si alguien va a olvidar de nosotros, extrañar si no existimos mañana, si apenas existe la competencia. Ya hablamos de eso, pero ahora, ¿quiénes son estos grupos que quizás no le estamos dando atención, no les estamos escuchando, mirando, que nuestro propósito no tiene nada, no les alcanza? Y si tenemos un propósito, ¿por qué no les alcanza a estos grupos de interés? ¿Qué está pasando? Y no puede ser, nos falta plata. No hay presupuesto, porque esta respuesta es del juego finito y tenemos que jugar el juego infinito. ¿Está bien? Wow, bastante profundo el día, la sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, que estén bien. Cuídense. Gracias. Bye, bye, gracias. Chao, muchas gracias.